faltó. Barra. ¿Sí? Entonces, registró en el periodo siguiente una operación que era de este periodo. ¿Está? Entonces, la venta está mal, es una venta omitida. Hay que registrar la operación de venta. Acá. Deudores por ventas. A ventas. IVA, débito fiscal. El monto es 60,50, monto con IVA. Le sacamos el IVA. Esto. Tenemos el IVA. Esto es una venta omitida. ¿Sí? ¿Todos entienden por qué? Por lo siguiente. La condición de origen es una venta a partir de esta fecha. La empresa la registró acá, el 2 del 1. ¿Está? Ahora, otro análisis que hay que hacer. Si esto es una venta del periodo, la mercadería, es decir, estas 10 unidades, no deben formar parte de la existencia final, no deben contarse. ¿Sí? Porque ya no le pertenecen a la empresa. ¿Fue contada o no fue contada? Sí fue contada. ¿Por qué? Porque salió el 2 del 1 de la empresa. ¿Y la empresa cuándo hizo el inventario? El 31/12. ¿Sí? Y tómense un tiempito, porque siempre noto que a los chicos les cuesta cambiar el chip entre estar en compras y estar en ventas. ¿Sí? En compras por ahí a veces les resulta más fácil, cuando vamos a ventas se le complica. Vamos de vuelta. Primero, la venta hay que registrar, porque es una venta del periodo. Condición origen, la fecha de la venta es esta. La empresa la registró acá. ¿Qué hicimos? Registramos la venta. Si esto es una venta al cierre, la mercadería de esa operación no debe contarse, no debe formar parte de la existencia final. ¿Sí? Entonces, hay que determinar si estas 10 unidades fueron contadas o no. Y observamos que sí. ¿Por qué? Porque el 31 del 12, cuando se hizo el inventario, esa mercadería fue contada, porque salió después. Si salió después, quiere decir que al cierre fue contada. Y no tiene que ser contada porque esto es una venta al cierre. ¿Está? Entonces hay que sacar 10 unidades de la existencia final. Vamos a tener entonces CMB, ¿ah? Mercadería. ¿Ah? Vamos hablando del artículo B. El artículo B tiene un costo de 2. 10 por 2, 20. ¿Sí? Por 2. Para excluir las 10 unidades del artículo B que no pertenecen a la empresa. ¿Todos entienden por qué no pertenece a la empresa? Porque era una venta. Si es una venta, esa mercadería no tiene que contarse. ¿Cómo? Salió después del recuento, se asume que fue contada. Entonces hay que sacarla de nuestro inventario. ¿Está? Bien. Vamos con la otra operación. Artículo D, 30 unidades, 290,40, también condición origen, es una venta a partir de esta fecha. ¿Sí? ¿Cuándo la registró la empresa esta operación? En el ejercicio siguiente. Otra vez estamos ante una venta omitida. Vamos de vuelta. Condición origen es venta a partir de acá. La empresa la registró
acá. ¿Sí? Entonces, hay que registrar la operación de ventas. Por ventas, a ventas ya. Monto es 290,40. Sacamos el IVA. Esto menos esto. Venta omitida. Igualmente que hicimos con el caso anterior, vieron que se trata de una venta omitida también, hay que determinar si el inventario está bien. Si esto es una venta, la mercadería de esta operación no debe contarse, no debe formar parte de la existencia final. Vamos a ver si está contada o no. ¿Cuándo salió? 31. ¿Cuándo se hizo el inventario? El 31. ¿Qué dijimos? Que el inventario siempre se hace a última hora del día, es decir, después de que cerraron todas las operaciones. Por lo tanto, esta mercadería salió de la empresa antes que se haga el inventario. Por lo tanto, no está contada. ¿Sí? Entonces, en este caso, solamente la venta estaba mal. El inventario está bien, porque no se contó mercadería y no correspondía que se cuente porque esto era una venta al cierre. ¿Está? Bien. Vamos hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos con después? Fíjense, nuestra cuadrito de pasos. Corte de la documentación, control de compras y ventas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a actualizar nuestro mayor con los asientos que hicimos. Vamos a llegar al saldo contable ajustado al cierre, como venimos trabajando con todas las demás rubros que vimos hasta ahora. ¿Sí? Tenemos acá en el debe, en el haber, perdón, 1.800. 20 en el debe, el segundo asiento. 180 en el debe, el cuarto asiento de este. Y 20 en el haber, del anteúltimo. ¿Sí? 20 acá. Entonces, el saldo contable ajustado al cierre va a ser 3.420. ¿Está? Bien. Ahora, bueno, ya que estamos, podemos mayorizar el de costos. Tenemos 1.800 en el debe, 1.800 en el debe. Tenemos 64 también en el debe. 180 en el haber. Y 20 en el debe de este. ¿Sí? 20 acá. Vamos entonces acá a un saldo contable ajustado al cierre de 1.704. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... que esto me parece, no sé si está acá. Bueno, está acá como último, digamos. ¿Sí? Pero bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo, en realidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este cuadrito acá. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que comparar. ¿Qué hay que comparar? Fíjense que tenemos un cuadrito con cada uno de los artículos y tenemos una columna donde tenemos una cantidad según empresa. ¿Esas cantidades cuáles son?
Cantidad según la empresa. ¿Sí? Tenemos otro, va a ser cantidad según recuento. ¿Por qué? Que recuerden que el auditor hizo su propio recuento. ¿Sí? Fíjense que el artículo A tiene 120, acá hay 120. No hay diferencias. Pero en el artículo C sí, sí, fíjense. Acá hay 500 y acá hay 503. ¿Sí? Y en el artículo D tenemos 200 y 200. Entonces, hay que controlar que las cantidades que haya contado el auditor sean las mismas que tenga la empresa. ¿Sí? Y si no lo son, requiere un ajuste. ¿Está? Entonces, ponemos las cantidades según la empresa acá, las cantidades según el recuento acá. Si hay diferencias, vamos a tener un ajuste. La cantidad ajustada va a ser la cantidad ya con las correcciones hechas por el recuento del auditor. Y acá vamos a hacer la otra comparación. Tenemos un costo unitario, que esto va a ser el costo de reposición, aparece acá. ¿Sí? Vamos a tener que hallar el PNR de cada uno. ¿Sí? Y vamos a tener dos posibles ajustes. Un ajuste por PNR y un ajuste por cantidad. Voy a explicar después. Los profesores pueden llegar a hacer solamente una columna de ajustes. ¿Sí? Para mí es incorrecto. ¿Por qué? Para mí, cuando hay un ajuste por cantidad, las cuentas involucradas son CMB y mercadería. ¿Sí? Ya sea si el ajuste es en más, o sea, si hay más unidades de las que dice la empresa, el ajuste va a ser mercadería CMB, y si hay menos unidades de las que dice la empresa, va a ser CMB a mercadería. ¿Está? Ahora, ¿por qué yo hago otra columna que es el ajuste por BNR? Porque para mí, cuando estamos ajustando la cuenta mercadería, no por una diferencia en cantidades, sino por una diferencia entre el costo de reposición y el BNR, las cuentas involucradas van a ser R por T y mercadería. ¿Por qué? Y por ahí tendrían que recordar algo que se ve en estados contables. ¿Se acuerdan de estados contables? Un ratito, a ver si, para que hagan un poco de memoria. En el estado de resultados, ¿se acuerdan que ustedes tenían ventas, MB, acá tenían la utilidad bruta? ¿Sí? La primera partida que aparecía después de la utilidad bruta, ¿cuál era? Resultado por valuación de los bienes de cambio al BNR. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que las cuentas involucradas son R por T, es por eso. No es lo mismo que estemos ajustando por cantidades, que en ese caso las cuentas involucradas van a ser mercadería y CMB, a que estemos ajustando porque el costo de reposición supera el BNR. Porque cuando ese es el motivo del ajuste, ese ajuste va en esta partida. Entonces, no es lo mismo usar CMB que usar R por T. Eso es lo correcto. ¿Sí? Ahora, vamos a lo que dice la cátedra. Palabras más, palabras menos, no le dan pelota a eso. O sea, ellos todo terminan ajustando con CMB. Para mí no es lo correcto. Igual, ahora cuando hagamos los asientos, van a ver cómo es según para mí y cómo es según la cátedra. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces qué vamos a hacer con este cuadrito? Vamos a comparar cantidades y vamos a comparar costo de reposición con BNR. ¿Está? Bien. Entonces, cantidades según empresa. ¿De dónde sacamos? El primer cuadrito. ¿Sí? 120 de la,
120 del A, 100 del B, 500 del C y 200 del D. Vamos a ver, según el auditor, cuántas unidades hay de cada uno de los artículos. Y recuerden que el auditor no contó todos los artículos, contó el A, el C y el D. El B no contó. ¿Está? Bien. El A tiene 120. Ahora, y acá también presten mucha atención porque puede haber a veces trampas en los exámenes producto de esto. Fíjense una cosa, que es lo siguiente. Según la empresa, el artículo A tiene 120 unidades. Según el auditor, también son 120 unidades. ¿Sí? Ahora, vamos a revisar, antes de poner la cantidad según el auditor, porque se supone que el auditor hizo su propio recuento en la misma fecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar que no haya habido operaciones cercanas al cierre que me modifiquen esta cantidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Acá tuvimos movimientos vinculados al artículo B. Acá tenemos uno. 10 unidades del B. Había 10 unidades del B que no fueron contadas. ¿Sí? Pero, fíjense que acá, por más que no lo anotamos, fíjense, 10 unidades del artículo B. Producto B. ¿Sí? Entonces, acá ingresaron 10 unidades y acá salieron 10 unidades. Efecto neutro. Ingresaron 10 acá, salieron 10 acá. Entonces, la cantidad según el recuento sigue siendo 120. No vamos a tener ningún ajuste, la cantidad ajustada va a ser 120. Vamos de vuelta con el artículo B. Según el auditor no contó el artículo B. Así que vamos a suponer que son 100. Yo estaba hablando del... Ay, me perdí acá. Perdón. Bien. Respecto a la, son 120, no hay ajuste. Esa comparación que les hice acá, entre la entrada de 10 artículos de la unidad B y salida, era de este. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Sí? Si se perdieron, me avisan. ¿Cuál es el control que tenemos que hacer? Cuando revisamos la cantidad según el recuento. ¿Por qué? Tenemos que ver que cuando revisamos el corte de la documentación, no haya ingresos o salidas de mercadería. ¿Sí? En todas las operaciones vinculadas a mercadería, fíjense que están acá. ¿Cuáles son? Esta y esta. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que anotar al costado cada vez que se debita o se acredita mercadería las unidades? Justamente para eso era. ¿Sí? Justamente para qué? Para ir revisando cuando vemos este cuadrito si no hubieron ingresos o salidas de mercaderías. ¿Está? Con el artículo A no hay ningún problema. Con el artículo B, sí, porque, bueno, no es un problema, pero hay algo que controlar, digamos. Según la empresa, había 100 unidades. ¿Sí? Pero fíjense este. Son 10 unidades del artículo B. ¿Ingresaron cuándo? El 3 del 1. ¿Sí? No estaban contadas. Pero, a la vez, salieron 10 unidades del artículo B. ¿Cuándo salieron?
31 al 12. ¿Sí? Entonces, entre lo que se omitió contar acá y lo que sí se contó acá, se anula el movimiento de 10 unidades. ¿Sí? Por eso es que es 100 y 100. No vamos a tener ajuste, acá va a ser 100. Vamos con el artículo C. Cantidad según empresa. 500 unidades. ¿Sí? Revisemos. 500. Según recuento, el auditor contó 503. ¿Sí? Sería en principio 503. Digo en principio, hay que revisar nuevamente si no hay operaciones que incluyan mercadería vinculadas al artículo C. No hay. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener un ajuste de 3 unidades y la cantidad ajustada va a ser 503. ¿Sí? Este ajuste de 3 obedece a la diferencia entre este y este. ¿Está? Bien. Entonces, vamos con el último. Artículo D. Según la empresa, hay 200 unidades. Según el auditor, hay 200. ¿Ah? Acá sería en principio... Sí. A ver, si se compraban unidades del artículo C. No. La compañera dice si hay compras del artículo C. Sí, acá hay una compra. Pero Casey, ¿cuál es este asiento del artículo C? ¿Cuál es el asiento? Es este. Este asiento no me influye en las cantidades. ¿Por qué? Porque no se usó mercadería. ¿Sí? Vieron que yo les dije que contemos o descontemos las unidades siempre que tengamos en un asiento la cuenta mercaderías, porque eso es lo que me termina influyendo en la existencia final. ¿Sí? Esto no me influye. Esto es una compra omitida del artículo C, efectivamente, como dijo la compañera. Pero ¿qué pasa? Ya estaba contada, por eso usamos CMB. ¿Sí? Entonces no me influye en el recuento de la mercadería. ¿Se entendió? Vale. Seguimos. Nos había quedado el artículo D, 200 unidades. Según el auditor, hay 200. ¿Sí? También 200. Hay que revisar el corte si no hubieron ingresos o salidas del artículo D. Acá sí hubo uno, fíjense. 30 unidades. ¿Sí? Entonces, veamos, esto es 30 unidades, 30 del artículo D. Esto llegó acá. No está contada. ¿Sí? Entonces, acá serían entonces, vamos a poner 230, un ajuste de 30, 230. ¿Sí? Estas 30 unidades. ¿Ah? Bien. Ahora vamos a hacer la comparación con los costos. ¿Cuál es el costo unitario de cada uno de los productos? 2 pesos el artículo A, 2 pesos el artículo B, 3,20 el artículo C y 6 pesos el artículo D. Cada uno de esos precios vamos a tener que comparar con ¿qué? Con el BNR. ¿Tá? Hallemos el BNR de cada artículo. Artículo A, precio de venta.
Artículo A, el cuadrito, número 8, precio de venta, 1 peso. 1 peso. Gastos directos de venta, yo le puse 7%, la sumatoria de 2 y 5. Entonces va a ser 1 por 0,07. ¿Ah? Y el BNR le resta 1 menos gastos directos de ventas. ¿Ah? Artículo B. Precio de venta, 5 pesos. 5 pesos. BNR, 7%. Esto por 7. BNR, 5 menos gastos directos de ventas. Artículo C. Perdón. Precio de venta, 7. ¿Sí? Precio de venta, 7. 7 por 7% de gastos directos de venta. Tenemos 7 menos. Nuevamente, artículo B. Tiene un precio de venta de 8. 8. Gastos directos de venta. 8 por 7%. BNR menos esto. Bien. Entonces, 0,93 es el BNR del A. 4,65 el B. 6,51 el C. Y 7,44 el D. Fíjense, ¿cuál es la comparación? El costo de reposición no puede ser superior al BNR. ¿Está? El único que supera es este. Acá no. Este es inferior a este es inferior a este, y este es inferior a este. ¿Sí? Entonces, el único que va a tener un ajuste por BNR va a ser este. ¿Por qué? Porque es el único costo de reposición que supera al BNR. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser el ajuste? ¿Cuántas unidades son? 120 por 2 menos 120 por 0,93. 128,40. Repito, vamos a ajustar por la diferencia. ¿Está? Si quieren, le hago el cálculo acá. ¿Cómo es? Son 120. Acá pueden hacer la diferencia entre 2 menos 0,93. ¿Sí? Esto es los 128,40. Bien. Este no tiene ajuste por BNR. No supera a su BNR. ¿Sí? No hay diferencia de cantidades. No hay ajuste. Esto tampoco vamos a tener ajuste por BNR, porque tampoco supera, pero sí vamos a tener un ajuste por cantidad, porque hay 3 unidades más. ¿Sí? Entonces, es su costo de reposición, 9,60. Acá, el costo tampoco supera el BNR, no hay ajuste por BNR, pero sí ajuste por cantidad. ¿Sí? Vamos a tener entonces 30 unidades por 6. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué corresponde hacer? Los ajustes.
Vamos a tener que ajustar este, que como les expliqué recién, para mí este ajuste va R por T a mercadería. ¿Sí? Los profesores usan CMB. Y este sí va a ser con CMB. ¿Tá? Este no lo vamos a hacer. ¿Por qué no vamos a hacer este ajuste? ¿Por qué este ajuste no vamos a hacer? Porque ya lo hicimos acá. Acá. ¿Sí? Entonces no vamos a volver a ajustar porque ya lo ajustamos cuando hicimos el corte. ¿Está? Bien. Entonces, un ajuste va a ser reporte a mercadería. ¿Qué es reporte a mercadería? Yo tengo que reducir el valor de mi mercadería, de mi artículo A. ¿Sí? Tengo que evaluarlo en 0,93. Está evaluado en 2. ¿Sí? Tengo que disminuir el valor de mi mercadería. Eso me genera un resultado por tenencia de 128,40. ¿Está? 128,40. Repito, los profesores probablemente acá pueden llegar a hacerlo así. CMB a mercadería. Los profesores, para mí no es correcto, pero ellos suelen usar de manera indistinta R por T y CMB. Para mí está mal, pero, o sea, porque para mí está mal expuesto. ¿Sí? Por lo que les expliqué acá. A ver, la utilidad neta al final va a ser la misma. No importa si usamos este o este. ¿Sí? La evaluación va a estar bien. Lo que va a estar mal va a ser la exposición. Y se van a dar cuenta cuando veamos los temas del segundo parcial que los problemas de medición y de exposición son dos cosas distintas. ¿Sí? Bien. Ahora, hay que ajustar también el artículo C. ¿Por qué? Porque había 3 unidades más. Es decir, hay que contar 3 unidades más, que dan 9,60, que es 3 por 3,20. ¿Sí? Hay que contar 3 unidades. ¿Cómo se cuentan las unidades? Debitando mercadería. Tenemos entonces mercadería a MB por 9,60. Vuelvo a repetir, este último ajuste, el de 180, ¿por qué no lo hacemos? Porque ya lo hicimos acá, cuando ajustamos las 30 unidades del artículo D en el corte de compras. ¿Está? Bien. Ahora, actualizamos nuestro mayor de mercaderías. Tenemos 128,40 el debe, en el haber, perdón, 9,60 el debe. Lo bueno que tiene mercaderías es que uno puede controlar si terminó valuando bien la cuenta mercaderías o no. A ver, acá nos había quedado un subtotal, digamos, 3.420 menos esto más esto. Nos quedan 3.301,20. Este 3.301,20, que es el saldo contable que nos da a nosotros, tiene que ser igual a ¿qué? A la cantidad física real al cierre por su respectiva evaluación. ¿Sí?
Bien. Entonces, vamos a contar cuántas unidades tenemos al cierre. Que eso ya lo hicimos con el cuadrito anterior. ¿Cuánto es la cantidad ajustada de cada uno de los artículos? 120 del artículo A, 100 del artículo B, 503 del artículo C y 230 del artículo D. El B, el C y el D se evalúan a su costo unitario o costo de reposición, ¿sí? Porque ninguno de ellos supera el BNR. El artículo A, sí, queda evaluado a su BNR, porque el BNR es inferior al costo de reposición. ¿Está? Entonces, 120 por 0,93, 111,60. 100 por 2, 200. 503 por 3,20, 1609,60. Y 230 por 6, 1380. Sumamos toda esta columna y nos da 3301,20. ¿Esto qué es? La cantidad física real al cierre de cada uno de los productos por su respectivo valor. ¿Sí? Para estos tres usamos su costo de reposición y para este el BNR, porque el BNR es inferior al costo de reposición. ¿Está? Este saldo, que es la existencia física real al cierre, por su respectiva evaluación, es el mismo que nos dio a nosotros en el mayor. ¿Sí? Entonces podemos chequear de que lo hicimos y lo hicimos bien. ¿Está? El planteo que pide la correcta evaluación de mercaderías y costo. Nos resta entonces terminar de mayorizar costo, que vamos a tener 9,60 acá. En el, a ver, 9,60. Acá abajo. 9,60. Va a ser esto menos esto. Y este sería otro valor que es lo que pide el planteo, que en definitiva nos pide el saldo correcto de mercaderías y costo de ventas. Recuerden una salvedad, que si deciden ajustar esto así, el costo les va a quedar distinto, ¿sí? Porque acá el costo, ¿cuál va a ser? 128 menos 9,60. De esta diferencia van a tener que incluirla acá, que en ese caso le va a dar deudor el saldo, digamos, y acá le va a quedar distinto. ¿Sí? Bien. Vieron que este ejercicio tiene prácticamente todo lo que pueden llegar o lo que se les puede llegar a presentar en un ejercicio de bienes de cambio. ¿Por qué? Fíjense que hicimos o aplicamos todos los pasos. ¿Sí? Quizás, ¿qué le falta a este? Es lo que marcó justamente uno de los compañeros al principio cuando estábamos resolviendo el ejercicio. ¿Cuál era? Si eventualmente alguna compra, alguna última compra, diera un valor distinto a la evaluación que tiene según empresa, la evaluación de la última compra se convierte en costo de reposición y esto pasa a ser costo histórico. Entonces, estas unidades hay que convertirlas a su costo de reposición, pasar del costo histórico al costo de reposición. Por lo tanto, vamos a tener un asiento que sea mercadería CMB por esa diferencia. ¿Sí? No es este el caso, no está planteado de esta manera este ejercicio, pero es algo más, si quieren, que podría llegar a aparecer en algún ejercicio de bienes de cambio. ¿Está? Bien, no sé si hay alguna consulta. Disculpen que haya tenido algunas interrupciones, no era, son cosas que escapan a mis posibilidades, así que no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar. Supongo que la gran mayoría va a querer igualmente la clase grabada, así que si la vuelven a ver
Y ahí, en ese momento les surgen consultas, también pueden preguntar. Emma, disculpa, en caso de que hagamos como hacen la facultad, o sea, de costo de mercadería vendida a mercadería, o sea, y no poner transporte, ¿cómo quedaría el asiento perdón, el mayor de costo? El mayor de costo quedaría así. Es la diferencia, 128,40 menos 9,60, ¿así sería? Exactamente, porque acá vas a tener 128 en el debe, 128 en el debe, 128,40, 9,60 acá. Entonces acá te va a quedar distinto, porque te va a quedar esto más esto menos esto. ¿Sí? Quedaría distinto. Y repito, para mí no es correcto. Cuando el ajuste obedece a el BNR, es decir, cuando el costo de reposición supera el BNR y por ese motivo hay un ajuste, para mí lo correcto es usar R por T. De hecho, fíjense que ellos cuando pasa esta situación que les acabo de describir, cuando el valor de la última compra es superior a este costo, hay que corregir la evaluación acá y pasar de este costo al costo de la última compra, para dejar valuados los bienes al costo de reposición. Bueno, ellos cuando hacen ese ajuste en sus exámenes, usan R por T. Entonces, no tiene ninguna lógica que acá no usen R por T, porque están haciendo un ajuste por el mismo motivo. Y la explicación, el fundamento de lo que yo digo, está dado justamente por lo que dice la RT 8 y 9 con respecto a la exposición del estado de resultados. ¿Sí? Este 128,40 que yo usé acá, este 128,40, este reporté, estaría acá. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que esté acá a que esté acá. Como les dije, la utilidad neta va a seguir siendo la misma. No importa si va acá o acá. Pero está mal expuesto. ¿Sí? O sea, está en una cuenta que no corresponde. ¿Se entiende? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Yo igual, ya por protocolo, vamos a decir, yo después, cuando termine de subirse esta clase, les voy a compartir el link para que puedan acceder. ¿Sí? Por ahí ahora, no hayan tenido o no se animan a consultar, no interesa. Cuando en su momento vuelvan a ver esta clase, si les surge alguna duda, me mandan un mensajito, me consultan, ¿sí? Si no hay más consultas ahora, son libres de retirarse. Les espera una preciosa clase con los profesores en la facu. Bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día jueves, ¿sí? Jueves a las 18.